tan buena, tan fácil de hacer Y sana. y también muy bonita. Lo tiene todo. Estas recetas que una vez lo aprendes, se queda contigo para siempre. Hemos preparado un vídeo para que puedas hacer esta tarta de brioche con frutos rojos. Con manzana. Paso a paso, desde cero, facilísimo. En un bol mezclamos 100 gramos de masa madre activa, 80 gramos de leche, 60 gramos de azúcar o panela y un huevo a temperatura ambiente. Si quieres, puedes añadir ralladura de medio limón y un poco de vainilla, en semillas o esencia. Todo esto lo podemos mezclar a mano o con una amasadora tipo KitchenAid. Ahora añadimos 220 gramos de harina de fuerza y 4 gramos de sal. Mezclamos hasta que no queden restos de harina y dejamos reposar entre 20 y 60 minutos. Después de ese reposo, añadimos 60 gramos de mantequilla blanda en pequeñas tandas y amasamos a mano o en una amasadora hasta que la masa empiece a estar suave y elástica. Colocamos la masa en un bol ligeramente engrasado, lo tapamos y lo dejamos fermentar hasta que aumente más o menos un 50-70% de su volumen. Cuando la masa ya ha fermentado y la vamos a pasar a la mesa, engrasamos ligeramente la superficie con un poquito de aceite neutro. Mejor no usar harina porque cambia la textura del brioche. Con una fina capa de aceite se maneja muy bien y no se pega. Primero vamos a hacer una bola tensa, que es un paso importante para que el brioche luego quede más liso y suba mejor en el horno. Hay varias maneras de hacerlo. Una es estirar la masa en forma de rectángulo, plegar los lados hacia el centro y después enrollarla como si fuera un caracol. Otra forma es plegar las 4 esquinas hacia el centro, darle la vuelta y tensarla un poco con las manos hasta que quede una pelota lisa. Cuando tenemos nuestra pelota, la tapamos con un bol y la dejamos descansar unos 15 minutos. Ahora ponemos un papel de horno con un poquito de aceite neutro. Colocamos la bola encima y con las manos vamos aplastando suavemente hasta formar un disco del tamaño de tu molde. Unos 20-22 centímetros queda perfecto. Cubrimos el disco sin que nada toque la masa. Lo más cómodo es ponerle un bol grande o una bandeja boca abajo. Lo dejamos fermentar hasta que se vea bien hinchado y aireado. Según la temperatura que tengas en casa, puede tardar entre 1 hora y media y 2 horas. Cuando ya estamos listos para hornear, preparamos el molde con la fruta. Untamos el fondo con unos 20 gramos de mantequilla en pomada o en cubitos. Esto ayuda a que la fruta caramelice y a que luego la tarta salga con esa capa brillante tan bonita. Añadimos 350 gramos de frutos rojos congelados o si prefieres manzana en trocitos. Mezclamos 40-60 gramos de azúcar con 10 gramos de almidón de patata o de maíz y lo espolvoreamos por encima de la fruta. Terminamos con unas gotitas de zumo de limón. Ponemos la masa de brioche encima de la fruta. Cogemos el papel con el disco, lo colocamos sobre el molde y le damos la vuelta y retiramos el papel. Precalentamos el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Colocamos el molde en la bandeja del medio, horneamos entre 30 y 40 minutos, hasta que la masa esté bien dorada por arriba. Y ahora el momento más emocionante. Colocamos un plato encima del molde, le damos la vuelta y toda la fruta caramelizada queda arriba. Y ya está, una tarta brioche upside down de masa madre, súper fácil, jugosa y que sorprende a todo el mundo. Si la haces, cuéntanos en comentarios qué fruta has usado y qué tal te ha quedado. Y si te ha gustado esta receta, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Mira, Edo, he hecho esta tarta para mí. Y si no te gusta, te devolvemos el dinero.